Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, vamos a empezar con la teoría del día de hoy. Yo soy el doctor Alberto Uchiquel, soy médico nefrólogo del Hospital Almenaga y el tema que vamos a tratar el día de hoy es riñón y gestación. Estos son los puntos que vamos a comentar. Algunos de ellos los vamos a ver de forma resumida. La parte de hipertensión en el embarazo, por ejemplo, es un tema que lo van a ver por varios capítulos en el curso de ginecología, de obstetricia. De todas maneras, se va a mencionar acá los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta y que están asociados a la parte renal. Bien, vamos a empezar. Primero hay que revisar o tener en cuenta los cambios fisiológicos, cambios anatómicos a nivel renal durante la gestación, ¿no? Dentro de los cambios anatómicos hay que tener en cuenta que va a haber un incremento en el tamaño renal y también va a haber una dilatación que es en cierto modo fisiológica debido a este incremento a nivel de los sistemas colectores, más marcada a nivel del lado derecho que del izquierdo, y también se van a producir cambios fisiológicos, ¿no? A nivel de la hemodinámica glomerular, a nivel tubular y también con implicancias a nivel del balance de electrolitos, ¿no? Ya sabemos que el riñón es el encargado de mantener la homeostasis de electrolitos y también de otras sustancias a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces va a haber una vasodilatación, va a haber también incremento del flujo plasmático renal y por ende también de la tasa de filtración glomerular, y se va a reflejar también en unos valores de creatinina disminuidos, ¿no? A nivel tubular va a haber alteración en cuanto a la reabsorción de proteínas, de glucosas, de aminoácidos y de otras sustancias. Es por eso que el umbral o el corte de proteinuria en la mujer gestante también se eleva. Normalmente en una persona sana se considera proteinuria normal menos de 150 miligramos en 24 horas. Para la gestante consideramos normal hasta 300 miligramos en 24 horas. Entonces, en esta tabla, en resumen, tenemos cuáles son esos cambios fisiológicos en los cuales va a haber un incremento en su función y los cambios en los cuales hay una disminución de su función, ¿no? El volumen sanguíneo, el gasto cardíaco se va a incrementar, va a haber un incremento de sustancias vasodilatadoras como óxido nítrico, relaxina, y también hay una resistencia relativa a los vasoconstrictores, ¿no? La función, la tasa de filtración glomerular, ya habíamos dicho que va a incrementarse cerca del 50% y también la excreción de proteínas en orina, ¿no? Normalmente se tiene una excreción de entre 60 a 90 miligramos por día y durante el embarazo eso se incrementa a 180 a 250 miligramos por día. Nuestro punto de corte para el embarazo es 300 miligramos por día, a diferencia de cuando no hay en personas, mujeres no gestantes o en adultos en general, es 150 miligramos por día, ¿no? Hay también cambios a nivel de linfocitos, de células inmunológicas, ¿no? Y hay también una disminución en la resistencia vascular periférica, también hay una disminución en la presión arterial. Esto a tener en cuenta, habitualmente en el embarazo, lo más frecuente, lo común, es que haya una disminución en la presión arterial, ¿no? Los casos que vamos a ver de hipertensión inducida por el embarazo, que son en un porcentaje menor, pero lo habitual es que haya una disminución de la presión arterial, ¿no? La creatinina sérica, que normalmente oscila entre 0,7 hasta 1,1, va a disminuir y eso va de la mano con la tasa de filtración glomerular, ¿no? La tasa de filtración glomerular se incrementa, la creatinina va a disminuir. Son inversas estas dos variables, ¿no? Eso para tener en cuenta. Entonces, estos cambios fisiológicos, acá también lo tenemos recalcados en esta tabla. El volumen plasmático se va a incrementar más o menos en un 30 al 50% sobre el basal y la presión, como mencionábamos, habitualmente en la mayoría de casos disminuye, ¿no? Cerca de 10 milímetros respecto al nivel previo a la gestación y los niveles más bajos del nadir se va a alcanzar alrededor del segundo trimestre, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco también se incrementa, esto asociado al incremento del volumen plasmático. Por lo mismo va a haber un incremento en la frecuencia cardíaca con un incremento de entre 15 a 20 latidos por minuto
y el flujo plasmático renal también se va a incrementar hasta un 80%, ¿no? La tasa de filtración, que en promedio es 100, 125, va a llegar hasta 150, 200 mililitros por minuto, ¿no? Esto hace un incremento de cerca del 50%. La hemoglobina va a disminuir, esto más que todo debido a un efecto de hemodilución al haber un incremento del volumen plasmático, ¿no? La creatinina, ya lo vimos, disminuye de forma inversa la tasa de filtración glomerular, y también hay una disminución en algunos otros parámetros que se evalúan en la parte renal, ¿no? Entonces, en esta gráfica están representadas las principales variables que se evalúan a nivel renal o que representan la función renal y cómo es su variación durante las diferentes semanas de la gestación, desde las primeras semanas de la primera mitad del embarazo, durante la segunda mitad del embarazo, durante el parto, y cómo van a ir evolucionando hasta alcanzar sus niveles pregestacionales, que generalmente deben alcanzarse alrededor de la sexta hasta la octava semana, ¿no? Entonces, en negro tenemos la tasa de filtración glomerular, que es habitualmente hacia la segunda mitad del embarazo, va a llegar a los niveles más altos, un 50% más del valor basal. En rojo tenemos el flujo plasmático renal, que alcanza sus niveles más altos hacia la mitad del embarazo, alrededor de las 20 semanas, y desde esa fecha va a empezar a disminuir hasta alcanzar los niveles basales alrededor de la sexta o octava semana, ¿no? La fracción de filtración de diferentes sustancias sí es más variable. En las primeras semanas se mantiene de forma estable, incluso disminuye un poco, y luego va a alcanzar niveles más altos hacia la segunda mitad del embarazo y en las últimas semanas posterior al parto. Acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, en qué momento se alcanza o regresan a niveles basales estas variables, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en trastornos inducidos por el embarazo. Habitualmente, alrededor de las 6 a 8 semanas, la presión en mujeres que hacen trastornos hipertensivos debe normalizarse o llegar a los niveles pregestacionales. Vamos a hablar ahora un poco de los principales puntos de los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo. Entonces, como mencionábamos, durante el embarazo lo habitual es que las mujeres tengan una disminución en los niveles de presión arterial respecto a la presión arterial pregestacional, ¿no? Solo en cerca de un 5 a 8, según algunas series hasta 10% de casos, va a haber trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo. En grandes grupos los catalogamos o los clasificamos en estas tres clases, ¿no? Pacientes que tienen ya hipertensión arterial crónica, esto quiere decir que ya eran hipertensas antes del embarazo o que tienen niveles de presión arterial elevado antes de las 20 semanas. Las 20 semanas es el tiempo de corte para definir si los trastornos hipertensivos son asociados al embarazo o son previos al embarazo, son crónicos. La hipertensión gestacional a partir de las 20 semanas en aquellas mujeres en las que no había historia de hipertensión arterial preexistente, y cuadros más severos como preeclampsia, en las cuales hay una presión arterial sistólica más de 140 o diastólica más de 90 y que aparece después de las 20 semanas asociado a proteinuria, pérdida de proteínas en orina mayor de 300 miligramos en 24 horas. Puede haber preeclampsia sin proteinuria. Antes, hace algunos 10, 15 años, para decir que había preeclampsia, para hacer el diagnóstico de preeclampsia, era requisito necesario la presencia de proteinuria, ¿no? Por eso es que cuando ustedes ven en los controles gestacionales, en todos los controles, en algunos hay que ya está estipulado que hay que hacer examen de orina para buscar pérdida de proteínas en orina, ¿no? Pero también ya, de acuerdo a las últimas revisiones, se ha definido que también puede haber preeclampsia sin que haya necesariamente pérdida de proteínas en orina, ¿no? ¿Cómo se define esto? Como niveles de presión arterial mayor de 140 o 90, si es que no tiene proteinuria, asociado a signos clínicos de severidad. Entonces,
¿Cuáles son esos signos clínicos de severidad para decir que una mujer que tiene hipertensión más de 140 sistólica o diastólica más de 90 tiene preeclampsia? Si es que no hay proteinuria, cualquiera de estos signos. Plaquetopenia menos de 100.000, un incremento de creatinina más de 1.1 o que implique el nivel basal de creatinina, habiendo ya descartado que hay una alteración u otra causa de alteración de la función renal. Un incremento 2 veces por encima del valor superior o del límite superior de las transaminasas y algunos signos o síntomas clínicos que ya son más severidad de cómo se está manifestando el trastorno hipertensivo, ¿no? Edema pulmonar en casos más severos, molestias visuales o molestias como cefalea persistente, cefalea de inicio, de reciente inicio, visión borrosa, escotomas, visión de luces centellantes, ¿no? Si es que tenemos una gestante con más de 140-90 de presión, aunque no haya proteinuria, si tenemos alguno de estos parámetros, ya cataloga como una gestante que tiene preeclampsia, ¿no? Son signos clínicos de severidad. Entonces, ¿por qué se producen estos trastornos hipertensivos del embarazo? No está aún dilucidado del todo, pero hay diferentes hipótesis. Se propone que hay una alteración fisiopatológica que tiene 2 etapas. Una etapa inicial en la cual hay un desequilibrio, un desbalance entre diferentes sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras. También pueden intervenir a este nivel ciertos factores inmunológicos, ciertos factores ambientales, y esto va a generar una anomalía en la placentación o una inadecuada remodelación en las arterias espirales durante la placentación, ¿no? Debido a estas alteraciones se va a producir un desbalance entre diferentes factores de crecimiento, y esto va a conllevar a una formación patológica de diferentes proteínas placentarias y también asociado a algunos factores maternos que no se conocen o no se han llegado a dilucidar, ¿no? Entonces, todas esas alteraciones hipertensivas del embarazo van a presentar en mayor o menor grado manifestaciones clínicas o manifestaciones laboratoriales que van a afectar diferentes órganos, ¿no? A nivel renal vamos a ver proteinuria, pueden desarrollar falla renal aguda, puede haber la hipertensión per se. A nivel pulmonar, un edema pulmonar, puede haber fuga capilar con estados de sobrecarga de volumen. A nivel neurológico, cefaleas de novo, cefaleas persistentes, en casos más severos convulsiones. También hemos visto que incluso dentro de los signos de severidad está uno de los marcadores, el incremento de las transaminasas hepáticas. Puede haber en casos severos como un síndrome de, por ejemplo, infarto, rotura hepática, y también hay alteraciones en la parte o en el sistema de coagulación, ¿no? Ya sabemos que el embarazo es un evento protrombótico, por lo cual también interviene mucho la parte de coagulación. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una mujer haga preeclampsia durante la gestación? Ya hay una serie de factores que han sido estudiados en diferentes grupos poblacionales con diferentes muestras, y se ha determinado que estos serían los factores que son factores de riesgo potenciales para que una mujer desarrolle preeclampsia durante el embarazo, ¿no? Sobre todo el tener un antecedente de preeclampsia en gestación previa, pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, pacientes que son hipertensas crónicas, diabéticas, más que todo enfermedades crónicas no transmisibles, en primer embarazo, si es que tienen enfermedades inmunológicas como el lupus, síndrome antifosfolipídico, también pacientes que tienen ya múltiples gestaciones o historia familiar de preeclampsia, ¿no? La edad y el peso, la ganancia de peso durante el embarazo, la edad también son factores de riesgo para hacer trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia específicamente, ¿no? Entonces, incluso hay definiciones que ustedes van a ver cuando lleven obstetricia, en las cuales hay gestante añosa, gestante muy añosa. Para una mujer de más de 35 años ya se cataloga como una gestante añosa, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor edad materna, más riesgo de que hayan trastornos hipertensivos por el embarazo
embarazo y otras complicaciones por el embarazo también, ¿no? Y también se conoce cuál es el riesgo de que una vez que la gestante ha hecho preeclampsia o algún trastorno hipertensivo del embarazo, desarrolle alguno de estos eventos cardiovasculares o enfermedades a largo plazo, ¿no? ¿Qué riesgo hay que una mujer que hace preeclampsia tenga o quede con un cuadro de hipertensión crónica comparado con una mujer que no hace preeclampsia durante su embarazo? Pues tiene un riesgo relativo de 3.7 veces más que aquella que hizo preeclampsia, ¿no? De que hagan eventos cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares también se duplica el riesgo, de que hagan eventos neurológicos como un stroke, un EBC, también. Igual todo está estudiado y se ve que el hecho de tener un cuadro de preeclampsia durante el embarazo conlleva mayor riesgo para hacer enfermedad renal crónica, enfermedades metabólicas y también en algunos casos asociado a otros factores incrementa los riesgos de mortalidad, ¿no? Entonces, hay mujeres, por ejemplo, lo que vemos se ve en nefrología, que previo al embarazo no eran hipertensas, no tenían patologías, pero que hacen un cuadro de preeclampsia severa y quedan con un grado de enfermedad renal, incluso estas progresan de forma más rápida que una nefroangiosclerosis, una nefropatía hipertensiva y llegan incluso a una etapa avanzada de enfermedad renal, ¿no? Debido a todos los riesgos que conlleva el que hagan un evento hipertensivo durante el embarazo, ha habido múltiples intervenciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, orientadas a prevenir el desarrollo de preeclampsia u orientadas a tratar de disminuir los factores de riesgo o de manejar la preeclampsia que puede hacer la mujer durante el embarazo, ¿no? Entonces, acá en esta tabla tenemos las diferentes intervenciones que se han ensayado con diferentes tipos de estudios, muchos de ellos son estudios multicéntricos, algunos son incluso metaanálisis, pero se ha visto que pocas de estas intervenciones son las que tienen un beneficio per se, ¿no? Entonces, ¿qué intervenciones sí se ha comprobado que tienen cierto beneficio? En algunos grupos es leve a moderado y en otros sí es un beneficio importante, ¿no? El uso de diuréticos, por ejemplo, la dieta baja en sal, no ha demostrado tener mayor beneficio comparado con grupos control. Lo que sí ha demostrado que hay beneficio es la suplementación con calcio, sobre todo en aquellas mujeres que tienen una baja ingesta diaria de calcio, ¿no? Y el uso de aspirina también ha demostrado tener un efecto preventivo en mujeres que tienen factores de riesgo para hacer preeclampsia. Ya habíamos visto cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Y la recomendación es que se inicie el tratamiento o la prevención antes de las 16 semanas, ¿no? Entonces, porque ya hemos dicho, el punto de corte para esos trastornos hipertensivos, para su definición, son 20 semanas. El uso de heparinas de bajo peso molecular tiene cierto efecto moderado en pacientes que tienen historial de haber hecho algún problema hipertensivo, algún problema placentario. Entonces, ¿cuáles son las alternativas, las opciones de manejo para trastornos hipertensivos del embarazo, ya sea durante el embarazo o en la etapa posterior al embarazo, durante la etapa de lactancia, ¿no? Ya hemos dicho que la hipertensión que aparece en el embarazo, en la mayoría de casos, tiende a normalizarse o regresionar alrededor de las 6 a 8 semanas. Entonces, para el manejo de la hipertensión, sabemos que hay diferentes grupos de hipertensivos. Aquí hay que tener en cuenta lo que está resaltado: el uso de IECAS, de ARA2, está estrictamente contraindicado en la gestación. ¿Por qué? Porque tienen un efecto tóxico para el feto, ¿no? Son teratogénicos y por eso se contraindica durante la gestación. A pesar de que en otros grupos con hipertensión, el uso de IECAS ARA2 constituye el primer pilar de tratamiento, son fármacos antihipertensivos de primera línea, ¿no? Entonces, lo que más se recomienda o lo que está utilizado en primeras líneas, tratamiento con alfa-metildopa, labetalol, algunos betabloqueantes, hidralazina. En algunos casos se puede usar diuréticos, aunque no es de primera línea.
casos que hay difícil control de la hipertensión con alguno de estos antihipertensivos, se puede tomar también el uso de diuréticos, ¿no? Y además de antihipertensivos, hay otros factores que se pueden tener en cuenta también, dependiendo de si la paciente, la gestante, tiene además del trastorno hipertensivo otras patologías que comprometan la parte renal, que pueden aumentar el riesgo de complicaciones, ¿no? Si es una mujer gestante que tiene per se historia de enfermedades autoinmunes, por ejemplo lupus, que cuando hay una gestación se activa y puede alcanzar muchas complicaciones, hacer mucha severidad, hay que regular bien la inmunosupresión. Si es una mujer trasplantada de riñón, también hay que regular la inmunosupresión. Si es una mujer que tiene alguna nefropatía, alguna glomerulopatía primaria, que habitualmente van de la mano con tratamiento inmunosupresor, también hay que regular estos fármacos inmunosupresores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay fármacos inmunosupresores, por ejemplo, diclofenolato, que se usa en lupus, tiene efecto teratogénico y también se desaconseja su uso durante la gestación, ¿no? Para prevención, ya habíamos dicho, se ha intentado múltiples intervenciones, pero pocas son las que han demostrado beneficio. Dentro de ellas, el uso de aspirina, habíamos dicho antes de las 16 semanas, y la suplementación con calcio en aquellas mujeres que tienen déficit de ingesta dietética de calcio. Para mujeres que tienen además un síndrome nefrótico, el uso de diuréticos, si fuera necesario, no está contraindicado. El uso de anticoagulantes profilácticos con heparina de bajo peso molecular también puede realizarse. Bien, otro punto que vamos a hablar es el de la injuria renal aguda durante la gestación. Entonces, esta semana han visto injuria renal aguda. En este gráfico vamos a ver que en cualquier momento de la gestación o incluso en las semanas posteriores al parto puede presentarse eventos, complicaciones que desarrollen o que desencadenen un cuadro de injuria renal aguda, ¿no? Dependiendo de en qué momento del embarazo se presentan esas complicaciones, se ve que puede haber mayor o menor riesgo de hacer una injuria renal aguda. En las primeras semanas, ¿cuáles podrían ser causas de una injuria renal aguda? Un aborto séptico, un aborto retenido. En las primeras semanas, habitualmente alrededor de la octava, 10ª semana, es donde se pronuncia más, son más marcadas los síndromes eméticos, las náuseas durante el embarazo. Si es que esto no se maneja adecuadamente, los volúmenes, la hidratación puede producir también una injuria renal aguda por desnutrición, por deshidratación, ¿no? Y alrededor de la segunda mitad del embarazo, hacia la etapa del parto, va a haber otras complicaciones, sobre todo asociadas a hemorragias, sangrados de la segunda mitad del embarazo, puede ser por placentas previas, por abruptos placentales, que ya lo van a ver más adelante, que pueden desencadenar shocks hemorrágicos y como consecuencia de ello también desarrollar injuria renal aguda, ¿no? Los trastornos hipertensivos que estábamos mencionando, la preeclampsia, la eclampsia o en casos más severos el síndrome de Gerd, por alteración multiorgánica, por disfunción multiorgánica, también pueden conllevar y desarrollar cuadros de injuria renal aguda. Y en etapas tardías, después del parto o en el postparto también, aunque en menor grado, también hay factores de riesgo para hacer injuria renal aguda. Entonces, clásicamente ya sabemos que se divide la injuria renal aguda, que puede ser de origen prerenal, de origen renal o intrínseco y de origen postrenal o obstructivo, ¿no? Entonces, en la etapa de la gestación se pueden presentar, como en cualquier persona, diferentes factores que desarrollen o que desencadenen una injuria renal con cualquiera de esos tipos, prerenal, renal u obstructiva. Entonces, causas frecuentes que te hagan desarrollar una injuria renal prerenal, cuadros de hiperemesis gravídica, y hemos dicho en las primeras semanas de gestación, alrededor de las 8 o 10 semanas, ¿no? Si esta hiperemesis no se maneja o es muy severa, la paciente puede tener pérdidas importantes, intolerancia oral, y eso conlleva a un estado de deshidratación y a una falla renal, ¿no? Entonces,
Entonces, si la paciente previamente tenía una falla cardíaca, esto se puede pronunciar más debido a los cambios vasculares, hemodinámicos que hemos visto durante el embarazo, casos de sepsis asociados a abortos o en pacientes que tienen sepsis posterior al parto por alguna complicación o hemorragias que se dan durante la primera, segunda mitad del embarazo, ¿no? El uso de algunos medicamentos como AINES, diuréticos también puede conllevar a hacer falla renal aguda con componente mixto, tanto prerrenal como renal o intrínseco, y si es que algunas de estas causas prerrenales se perpetúan o no se manejan de forma oportuna, pueden conllevar al desarrollo de una necrosis tubular aguda, una falla renal intrínseca propiamente, ¿no? Entonces, causas de infuria renal aguda de origen renal o intrínseco, infecciosas, pielonefritis, algunas patologías previas autoinmunes mal controladas o que durante el embarazo de por sí se reactivan como lupus nefritis, y hemos visto que nefritis lúpica durante el embarazo puede, en la mayoría de casos se activa y alcanza grandes niveles de severidad, en algunos casos puede llegar a ser fatal, si es que no está bien controlada la proteinuria, la función renal, ¿no? Entonces, desórdenes asociados a la gestación propiamente, desórdenes hipertensivos, síndrome de Gel, hígado graso del embarazo, microcefalia crónicas. Todas estas pueden producir una infuria renal aguda de origen intrínseco renal. Y también hay infurias renales agudas de origen obstructivo, ¿no? Debido a la compresión por el tamaño, por el incremento del tamaño uterino, hay una hidronefrosis que hemos visto que en cierto grado es fisiológica por el aumento del tamaño de las pelvis, cálices renales. Puede haber obstrucciones por presencia de litiasis, tumores previos al embarazo, o también durante el parto, durante la cesárea, a veces puede haber lesión de la vía urinaria, lesión de los uréteres, que produzca también una falla renal aguda. Entonces, acá en esta tabla tenemos diferentes patologías que son propias del embarazo, la mayoría de ellas, y que pueden, o algunas otras patologías sistémicas como el lupus, que pueden reactivarse durante el embarazo, y como vemos, muchas de ellas comparten varios signos, varias manifestaciones clínicas que pueden solaparse entre ellas y a veces hacen difícil su diagnóstico, ¿no? Entonces, muchas de ellas pueden compartir alteraciones o trastorno de la presión arterial, pueden compartir alteraciones a nivel neurológico, cefalea, convulsiones, algunas de ellas en mayor u otras en menor grado de severidad, y alteraciones también a nivel hematológico, ¿no? A nivel de la parte de coagulación, de tasa de coagulación, a nivel de plaquetas, o a nivel de la compromiso hepático que hace, ¿no? Con incremento de enzimas hepáticas en mayor o menor grado, ¿no? Y también puede haber alteración a nivel renal con manifestaciones de proteinuria que puede llegar a grados incluso nefróticos con proteinuria severas, o alteraciones en la función renal, ¿no? Como vemos, para cada una de ellas, dependiendo de que se diagnostica adecuadamente, el manejo va a ser diferente, ¿no? Entonces, hay patologías como las que son trastornos hipertensivos del embarazo, que en los cuadros más severos como eclampsia, síndrome de Gel, el manejo definitivo es la culminación del embarazo, idealmente con un feto a término, pero si es que no llegamos a este momento de la gestación, si no llegamos a las 36 semanas, hay que aplicar maduración, hay que intentar la maduración pulmonar fetal, o en último de los casos se decide por culminar el embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una paciente hace un cuadro de eclampsia, síndrome de Gel, eso puede tener consecuencias fatales, ¿no? Puede haber complicaciones que lleven a la muerte tanto del feto como de la madre. Por eso es que en esos casos que son una emergencia, se prioriza culminar lo más pronto el embarazo, ¿no? En algunos casos incluso tiene que culminarse antes de que el feto alcance la maduración pulmonar, por eso es que hay partos pretérminos, y luego también estas complicaciones tienen una alta tasa de mortalidad neonatal, perinatal, ¿no? En cambio hay otras patologías que comparten algunas de las sintomatologías
días algunos de los signos clínicos y que el manejo es diferente, ¿no? Por ejemplo, en síndrome urétrico hemolítico va a requerir manejo con plasmaféresis, manejos con agentes biológicos, o en pacientes que tienen una reactivación, una recidiva de lupus. Y hemos dicho que el lupus y el embarazo son, como por así decirlo en términos coloquiales, incompatibles, ¿no? Hemos visto en el servicio pacientes con lupus que salen gestando y la enfermedad se activa, a veces terminan en desenlaces fatales, ¿no? Tanto para la madre como para el producto de la gestación. El lupus, el tratamiento o el manejo va orientado hacia el tratamiento inmunosupresor para tratar de desinflamar, controlar la actividad de la enfermedad. Durante el embarazo, como saben, hay medicaciones que tienen efecto fetotóxico, que tienen efecto tóxico o que pueden producir algunas otras complicaciones en el producto de la gestación, y es por eso que hay, ya en farmacología deben haber visto, la FDA, que es la Agencia Regulatoria de Fármacos Americana, tiene categorizados la mayoría de medicamentos de acuerdo a su efecto teratogénico tóxico para el producto de la gestación, ¿no? Entonces, estos son antibióticos que se pueden usar de forma segura durante la gestación ante un cuadro de una infección urinaria que puede también desencadenar cuadros de injuria renal aguda, ¿no? Entonces, tenemos medicamentos antibióticos para prescripción por vía oral, hidrofurantoína, penicilina, amoxicilina, cefalosporinas y también para vía intravenosa, ¿no? Entonces, y que son de categoría B, que son dentro de todo lo que hay seguros para la gestación, ¿no? Bien, otro punto importante que hay que mencionar es la enfermedad renal crónica en el embarazo. Entonces, en estos días, durante sus rotaciones, deben haber visto casos de enfermedad renal crónica. Y tenemos acá esos cambios anatómicos, esos cambios fisiológicos que hemos mencionado en las primeras láminas. Vamos a ver que tienen ciertas implicancias clínicas, a veces producen cierta dificultad para diferenciar, para identificar si es que hay una obstrucción que produzca una falla renal aguda o crónica, o predisponen, por ejemplo, a un incremento de las tasas de infecciones urinarias que pueden ir desde bacteriurias asintomáticas hasta infecciones urinarias más severas como pielonefritis, ¿no? Los cambios fisiológicos, ya hemos dicho, lo habitual, lo más frecuente es que durante el embarazo hay una disminución en la presión arterial. Esto va a hacer que disminuya la ingesta de fármacos antihipertensivos, la administración de antihipertensivos, que por lo general va a estar presente en la mayoría de pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Va a haber también una disminución en la creatinina y va a haber un incremento en la proteinuria, que también es un marcador del daño renal y que vamos a ver en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cómo van la enfermedad renal crónica y la gestación? ¿Qué también se llevan, por así decirlo? Entonces, como vamos a ver en la siguiente lámina, el hecho de tener una gestación en una mujer con enfermedad renal crónica hace que se presente mayor riesgo de eventos adversos tanto para la madre como para el producto de la gestación, ¿no? Entonces, si tenemos una mujer con enfermedad renal crónica grado 2, 3 o 4, esta enfermedad renal se va a deteriorar más, puede haber una disminución más marcada de lo que se espera de la función renal, puede haber una reactivación de la enfermedad de base, si es una mujer que tiene patologías inmunológicas como lupus, como bronquiolitis o alguna otra enfermedad inmune que haya condicionado un compromiso renal. En algunas de estas se puede reactivar. En el lupus, por ejemplo, como lo vengo repitiendo, es un cuadro en el cual hay una severidad bastante marcada cuando hay el embarazo, ¿no? El hecho de tener enfermedad renal crónica, ya habíamos dicho, es un factor de riesgo para que desarrollen trastornos hipertensivos del embarazo. Pueden hacer preeclampsia, pueden hacer síndrome de Hell y puede haber complicaciones propias asociadas a la inmunosupresión. En mujeres con enfermedad renal crónica hay una alta tasa de partos pretérminos, generalmente el parto se adelanta o hay que culminarlo por alguna otra complicación.
Y para el feto, para el producto de la gestación, también se ve que hay un incremento de las complicaciones, hay una alta tasa de abortos o pérdidas en las primeras semanas de gestación, natimuertos, óvulos fetales, una mortalidad neonatal incrementada, partos pretérminos y también el nacimiento de bajo peso de infantes con bajo peso al nacer o pequeños para la tasa gestacional. En esta tabla tenemos un estudio en el cual se comparó cuál era la evolución del embarazo y cómo culminaba el embarazo, qué alteraciones o qué riesgos para el feto, para la madre, dependiendo de mujeres, si hablábamos de mujeres sanas, sin enfermedad renal, sin compromiso renal, o mujeres con diferentes grados de enfermedad renal, ¿no? Desde mujeres con enfermedad renal crónica en los grados más leves, grado 1 o 2, hasta mujeres con enfermedad renal crónica en grados más moderados, a severos, estadio 3, 4 y 5, ¿no? Entonces ya hemos dicho, en mujeres que tienen enfermedad renal crónica en grados leves, grado 1 o 2, el salir gestando va a hacer que se deteriore de forma más rápida la tasa de filtración glomerular, la función renal. Mientras más severa es la enfermedad renal, el deterioro es más marcado. Hay riesgo, es un factor de riesgo para que se desarrollen trastornos hipertensivos del embarazo. Mientras más severa es la enfermedad renal, más alto el riesgo de que desarrollen trastornos hipertensivos, ¿no? Entonces vemos pacientes con enfermedad renal grado 1, un 8% de riesgo de hacer hipertensión arterial de novo, comparado con pacientes con enfermedad renal en grado 4 o 5, 50% de probabilidad de hacer un trastorno hipertensivo o una nueva hipertensión, ¿no? Tenemos acá también partos pretérmino antes de las 37 semanas, partos antes de las 34 semanas. Como vemos, el riesgo es bajo para el grupo control, alrededor de 1, comparado con 7 para estadios leves, hasta cerca de 44, 55, 45 veces más en pacientes que tienen enfermedad renal más avanzada. Igual para el producto de la gestación, el peso, si comparamos en un grupo control sin patología renal previa, un peso promedio de 3 kilos 200, 3 kilos hasta cerca de 3 kilos y medio, y mientras más severa es la enfermedad renal crónica, más bajo es el peso al nacer del producto, ¿no? En etapas, en mujeres que tienen enfermedad renal en etapa más avanzada, el peso al nacer alrededor de 1,6 kg hasta 2 kilos, y ya sabemos que mientras más bajo el peso, más riesgo de complicaciones neonatales, más riesgo de mortalidad neonatal, ¿no? Pequeños para la edad gestacional están en menos del 10% de los percentiles. También, mientras más severa la enfermedad renal, más riesgo de que el producto de la gestación sea pequeño para la edad gestacional. Requerimiento de que el neonato tenga que estar en una unidad de cuidados intensivos, cerca de 70 veces más riesgo comparado con el grupo control que no tiene enfermedad renal, si hablamos de una enfermedad renal en las etapas más severas, ¿no? Entonces, en muchos casos no se logra completar con éxito la gestación, ¿no? En muchos casos vemos, sobre todo en pacientes con enfermedad renal en estadios más severos, grado 5, grado 4, 5 o 5 en diálisis, ¿no? Hay una alta tasa de pérdidas de abortos en las primeras semanas por factores propios asociados o complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica. Entonces, el manejo debe ser un manejo multidisciplinario, no es que solo lo tiene que ver el obstetra, el ginecólogo. En mujeres con enfermedad renal crónica se requiere un manejo o un abordaje multidisciplinario, en los cuales tenga también un apoyo emocional, manejo con psicología, control de la presión arterial, que ya hemos visto puede desencadenarse hasta 50 veces más en aquellas que tienen enfermedad renal avanzada, el manejo con diferentes medidas de prevención para que desarrollen preeclampsia y un seguimiento fetal mucho más estricto, ¿no? Diferentes perfiles biofísicos, monitoreo del crecimiento fetal y también preparaciones para cómo va a ser el parto o cómo va a culminar el embarazo.
si la paciente, la mujer, tiene además otras alteraciones en las patologías renales, como un síndrome nefrótico, una enfermedad inmunológica de base como lupus, hay que tratar de que esté controlada, o hay que idealmente buscar que el embarazo, la concepción, se lleve a cabo una vez que tenemos un buen tiempo de remisión de la enfermedad de base, ¿no? Además, hay que tener en cuenta la medicación que toma de base. Ya hemos dicho que hay unos supresores que son fetotóxicos. Si la mujer sale gestando sin haberlo planificado y no se da cuenta en las primeras semanas que es difícil aún identificar el embarazo, y ella sigue tomando sus medicamentos inmunosupresores, puede traer riesgos para el producto de la gestación, ¿no? Por eso es que hay pérdidas o por la toxicidad del fármaco o porque no estuvo bien controlado, ¿no? Y la última parte, que es de forma somera, porque es más ya un tema de especialidad, trasplante y gestación, ¿no? Entonces, una mujer con un trasplante renal, una mujer que tuvo una enfermedad renal crónica, que estuvo en alguna terapia de reemplazo renal de diálisis, hemodiálisis o peritoneal, y se logra trasplantar. ¿Puede salir gestando? Sí, puede salir gestando. Sí, hemos tenido casos de mujeres que son trasplantadas y han salido gestando, pero hay recomendaciones para que sea un embarazo planificado, ¿no? Hay que tener en cuenta, lo ideal es que no haya eventos de rechazo al injerto, rechazo al trasplante durante el año previo, que tenga una función renal de este trasplante lo más estable y adecuada posible, esto en base a los niveles de creatinina, tasa de filtración glomerular, con mínima o sin proteinuria, es decir, lo más normal posible, que no haya antecedentes o eventos de infecciones que son fetotóxicas, que sean recientes, como por ejemplo infecciones por citomegalovirus en pacientes trasplantados. A diferencia de la población general, es frecuente o están en riesgo de hacer infecciones por citomegalovirus. ¿Por qué? Porque ellos reciben un tratamiento inmunosupresor de forma crónica para mantener el trasplante del injerto sin que su organismo lo rechace, ¿no? Y hemos dicho una función renal lo más estable posible y una inmunosupresión que dentro de sus fármacos no tenga efectos teratogénicos. En la actualidad, en el trasplante se usa un esquema inmunosupresor a base de 3 fármacos, habitualmente prednisona, un anticarcinogénico y diclofenolato, ¿no? Entonces, dentro de estos, diclofenolato, por ejemplo, mencionamos que también es tratamiento para el lupus, tiene efectos teratogénicos. Por eso es que si la mujer trasplantada planifica o quiere salir gestando, hay que tener en cuenta esto para hacer una rotación de la inmunosupresión, ¿no? Y hay otros factores que también tienen cierta influencia o que tienen cierto riesgo para evaluar qué tanto riesgo hay de complicaciones con el embarazo, tanto para la madre como para el feto como para el trasplante, ¿no? El haber tenido eventos de rechazo durante el primer año de trasplante, la edad de la madre, factores de comorbilidad, que pueden afectar la gestación o el injerto renal, ¿no? Y otro punto importante es también la adherencia a la medicación, ¿no? Por ejemplo, digamos, la madre le dicen, tiene riesgo de que si tomas tal o cual medicación tal o cual inmunosupresor puede tener efectos teratogénicos, entonces hay que cambiarlo. Si no se planifica adecuadamente, a veces dejan de tomar la inmunosupresión por evitar que haya efectos tóxicos para el feto, pero el suspender la inmunosupresión va a conllevar eventos de rechazo y incluso puede hacer que se pierda el trasplante renal, ¿no? Entonces, por eso es que este manejo tiene que ser bien planificado, con la función renal en lo ideal, lo más normal o estable posible. Bien, para finalizar, entonces tenemos esta lámina en la que vemos que hay una gran interrelación entre riñón y placenta, ¿no? Y hemos visto que puede haber enfermedades de fondo, enfermedades propias del riñón, como neuropatías, o enfermedades sistémicas que afectan el riñón, por ejemplo diabetes, enfermedades inmunológicas como lupus,
que son un factor de riesgo para que durante la gestación se desarrollen cuadros hipertensivos o se activen, se reactiven estas enfermedades inmunológicas, y eso va a conllevar al desarrollo de eventos de injuria renal aguda o progresión más acelerada de una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, asimismo, el hecho de salir gestando, como ya hemos visto, va a conllevar también a algunas alteraciones que van a hacer que haya mayor deterioro en la función renal, si es que tenemos enfermedades renales previas o si es que desarrolla una injuria renal aguda durante el embarazo, asociada a complicaciones del embarazo. La injuria renal aguda per se es un factor de riesgo para que la persona haga enfermedad renal crónica, ¿no? O lo que decíamos, mujeres que previamente eran sanas durante el embarazo desarrollan un cuadro hipertensivo, además asociado con compromiso renal severo, y posterior a ello presenta una enfermedad renal crónica que evoluciona en poco tiempo y llega a etapas severas, ¿no? Muy bien, chicos. Preguntas, comentarios del tema. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Hay temas que hemos revisado que cuando lleven cursos de ginecología o obstetricia lo van a ver, cada uno es un capítulo. Por ejemplo, los trastornos hipertensivos, preeclampsia, eclampsia, síndrome de Kelm, son capítulos que van a ver ampliamente cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué lo vemos acá? Porque tienen interrelación con la parte renal y, como han visto, pueden producir diferentes manifestaciones, no solo a nivel renal, sino también en otros órganos, pero dentro de ellos alteraciones en la proteinuria y en la